Personaje central en profecías e historias bíblicas, el río Éufrates se encuentra ubicado en el corazón de la antigua Mesopotamia. Cuenta con las primeras referencias arqueológicas de origen sumerio en esta región, que datan del tercer milenio antes de Cristo. Como era de esperar, este fue el cuna de ciudades como Ur, Erech, Kish y la más conocida de todas, Babilonia, que se extendía por llanuras pantanosas llenas de estanques y lagos, y estaba habitada en ambas orillas del río. También descubriremos cómo el Éufrates ha sido testigo silencioso de conflictos y desafíos en la región a lo largo de los siglos. Hoy entenderás por qué el río Éufrates está rodeado de profecías y misterios que, según las historias bíblicas, aún se cumplirán. Así que te invito a quedarte hasta el final conmigo y te pido que muestres tu apoyo al canal dando like e inscribiéndote para que podamos llegar a más personas. El río Éufrates, uno de los 4 ríos del Edén, ocupa un lugar destacado en la historia, tanto religiosa como geográfica, de Asia Occidental. Este majestuoso río, el más largo de la región, ha desempeñado un papel fundamental en innumerables relatos a lo largo de los siglos. No es sorprendente que se mencione en casi 50 pasajes en la Biblia, siendo su primera aparición registrada en el libro de Génesis 2 versos 10. El Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluían desde el legendario jardín del Edén en el momento de la creación del mundo. El relato describe un escenario paradisíaco en el que el Éufrates desempeñaba un papel vital en la irrigación del jardín, dividiendo sus aguas en 4 corrientes. Los otros 3 ríos mencionados son el Pisón, el Gihón y el Tigris, cada uno fluyendo en direcciones diferentes y bendiciendo las tierras circundantes con sus recursos únicos. Este relato bíblico, con su riqueza de detalles, parece haber sido registrado por un testigo ocular, posiblemente Adán, transmitiendo la historia de la creación y del jardín del Edén a las generaciones futuras. Es un testimonio de la importancia del río Éufrates en la mitología y la imaginación religiosa. Según cuenta la historia, el río Éufrates está asociado con una cueva oculta que, debido a la disminución de su volumen de agua a lo largo de los años, se ha vuelto accesible, junto con varios sitios históricos previamente inaccesibles. En las últimas décadas, ha habido una reducción significativa en el nivel de agua del río Éufrates. Algunas personas creen que este agotamiento del lecho del río se alinea con profecías del fin de los tiempos mencionadas en la Biblia, mientras que otros son más cautelosos al establecer tal conexión. Mientras serpentea a través de Turquía, Siria e Irak, el río Éufrates asume una importancia central en la narrativa bíblica y sigue siendo un recurso vital en la región de Oriente Medio. Esta región se conoce como la Media Luna Fértil, una franja de tierra fértil que se extiende desde el río Nilo y Egipto al oeste, se dirige hacia el noreste a través de la tierra de Israel y luego hacia el sur y sureste hasta la llanura que rodea los ríos Tigris y Éufrates, en lo que solía llamarse la Mesopotamia, que significa entre ríos. Meso significa medio y Potamia significa ríos. Si los ríos Tigris y Éufrates mencionados en la Biblia son los mismos ríos reconocidos por esos nombres hoy en día, esto implicaría que el jardín del Edén estaba ubicado en alguna parte de Oriente Medio. Sin embargo, es importante observar que la dirección de un río puede ser alterada, incluso por eventos naturales como inundaciones localizadas, pero el diluvio descrito en la historia de Noé fue un evento de una escala mucho mayor. Como resultado, la topografía de la Tierra experimentó cambios significativos debido a esta inundación. Esto plantea la posibilidad de que el río Éufrates mencionado en Génesis ya no exista tal como lo conocemos hoy en día, y que los ríos, actualmente llamados Tigris y Éufrates, puedan haber sido nombrados después de ríos que estaban conectados al Edén en el mundo posterior
al diluvio. Por analogía, es como la ciudad de Belén, en Pensilvania, que tomó su nombre de la ciudad original en Judea. Por lo tanto, el término primer río Éufrates podría ser una referencia a esta masa de agua en un contexto posterior a la inundación. En el libro de Isaías 8, el profeta Isaías utiliza el río Éufrates como un símbolo del imperio asirio que representaba una amenaza de invasión a Israel. Isaías 8, verso 7, menciona: «Ahora bien, el Señor traerá sobre ellos las aguas del río Éufrates, impetuosas y grandes, el rey de Asiria y toda su gloria. Él se levantará sobre todos sus cauces y se desbordará sobre todos sus márgenes». El Señor también envía un mensaje sobre Israel debido a su rechazo de las aguas de Siloé que fluyen mansamente. El pueblo del reino del norte enfrentará la inundación representada por el río Éufrates. Asiria, la nación que finalmente prevalecerá sobre Israel y Siria, es simbolizada por el río Éufrates. También invadirá Judá, cubriendo toda la tierra de Emanuel, pero sin éxito total, llegando solo hasta el cuello. A pesar de los planes y preparativos de los enemigos de Judá, finalmente serán destruidos. Los romanos creían que el río Éufrates servía como una barrera invulnerable contra las invasiones de los imperios ubicados más al este. En ese momento, el río tenía una longitud total de 1.800 millas, aproximadamente 2.900 kilómetros, y su ancho variaba entre 300 y 1.200 yardas. Sin embargo, una vez que el río Éufrates se secó y se convirtió en una vía navegable, los ejércitos masivos del este, incluidos los de China, India y Japón, pudieron avanzar hacia el oeste con relativa facilidad. La profecía del Apocalipsis describe la importancia del río Éufrates en eventos escatológicos. Apocalipsis 16, que se centra en un futuro cercano, aborda el agotamiento del río Éufrates como un evento divinamente orquestado, no simplemente resultado de factores climáticos. Esto ocurre en un contexto en el que la maldad humana alcanza su punto máximo bajo el dominio del Anticristo, provocando la ira de Dios. A medida que se desarrollan los eventos, la séptima trompeta anuncia los juicios contenidos en las 7 copas, y el río Éufrates se menciona en la sexta copa. La sexta copa involucra el agotamiento del río, representando uno de los eventos casi finales de la tribulación, según se relata en Apocalipsis 16, verso 12. Existen especulaciones sobre por qué los ejércitos del este se dirigirán hacia el oeste, posiblemente en respuesta al Anticristo, una figura global con sede en Europa. El resultado final de este movimiento es el enfrentamiento con Dios. Los reyes de la tierra se reúnen en un lugar llamado Armagedón, donde la sequía del río Éufrates está relacionada con una gran guerra. La Biblia sugiere que el agotamiento del río es causado por un ángel que vierte una copa de la ira divina, indicando que no es el resultado de causas naturales como el clima o la intervención humana, sino un evento divinamente planificado. Esto tiene el propósito claro de preparar el terreno para la batalla profetizada que tiene lugar en Armagedón, también conocido como Meguido. En este momento, con la segunda venida de Cristo, la batalla en Armagedón resulta en la destrucción de todos los enemigos de Dios, según Apocalipsis 16, verso 17 y 20. El relato describe eventos sobrenaturales como relámpagos, truenos, un gran terremoto y la división de la gran ciudad. En Apocalipsis 19, verso 11 y 20, tiene lugar una batalla final en la que Jesucristo vence a las fuerzas del Anticristo y lo arroja al lago de fuego. Después de la batalla de Armagedón, Jesús establece su reino en la tierra durante un período de 1000 años, encarcelando a Satanás. La sequía del río Éufrates y la batalla de Armagedón están conectadas en la línea de tiempo profética.
El agotamiento del río sirve como preparación para la batalla, que simboliza el enfrentamiento final entre el bien y el mal, resultando en una nueva era de gobierno divino y paz. Después de la sequía del río Éufrates, la forma en que el anticristo lidera la batalla de Armagedón suscita una creciente insatisfacción entre las personas, quienes consideran que ha roto las promesas hechas a lo largo del conflicto. Partes significativas del mundo comenzarán a fortalecer sus propias fuerzas militares en un intento de oponerse a él. Si el río Éufrates ya no existe, los gobernantes de las tierras orientales tendrán una vía más accesible para atacar al anticristo, desencadenando así el mayor conflicto registrado en la historia humana. Una segunda profecía relacionada con el río Éufrates fue pronunciada como parte de un extenso oráculo dirigido a Babilonia. Dios pronuncia un juicio que caerá sobre los líderes, sabios y guerreros babilonios, así como sobre los falsos profetas, caballos, carros y tesoros de la ciudad. Dios anuncia que su espada de juicio alcanzará al pueblo de Babilonia, incluyendo a sus príncipes, sabios, adivinos y valientes, además de los caballos, carros y tesoros. Incluso las naciones aliadas sentirán la ira del juicio divino. La referencia a la sequía del río Éufrates se menciona como parte de esta profecía, indicando que la tierra de los ídolos enfrentará el juicio de Dios. Tanto el Éufrates como el Tigris proporcionaban agua a la ciudad de Babilonia, y ambos ríos se están agotando por completo en este contexto. Existen varias interpretaciones para el cumplimiento de esta profecía. Un cumplimiento en el pasado, cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia en el 539 a.C., desviando las aguas del Éufrates para permitir la entrada de su ejército. Un cumplimiento durante la Gran Tribulación, correspondiente al juicio de la sexta copa de Apocalipsis 16. O un cumplimiento doble, tanto en el pasado como en el futuro. Respecto a la visión de Juan en el Apocalipsis sobre la sequía del río Éufrates, esto está reservado para el futuro, ocurriendo en una etapa avanzada de la tribulación. El anticristo asumirá el poder antes de que se derrame la sexta copa, y la economía de Babilonia involucrará el comercio marítimo. Por lo tanto, el nivel actual del agua en el Éufrates no está relacionado con Apocalipsis 16, verso 12, ya que este evento aún no ha ocurrido. En Apocalipsis 8 y 9, Juan describe un período cercano al fin del mundo, durante el cual los ángeles tocan 7 trompetas, cada una anunciando una nueva ola de juicios sobre los habitantes de la tierra. Las trompetas, mencionadas en Apocalipsis 8, 9 y también en Apocalipsis 11, verso 15 y 19, simbolizan desastres inminentes. En la sexta trompeta, según lo relata Apocalipsis 9, verso 13 y 15, ocurre un evento específico. El sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y los 4 ángeles que habían sido preparados para ese momento, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. En esta sexta trompeta se anticipa una aflicción terrible, con 4 ángeles malignos liderando una horda sobrenatural para causar la muerte de 1/3 de la población mundial. Los jinetes de estos ángeles se describen como vestidos con ropas rojas llameantes y corazas azul oscuro y amarillas. Sus caballos tienen cabezas de leones y expulsan fuego, humo y azufre de sus bocas, mientras que sus colas son como serpientes, utilizadas para infligir muerte. Sin embargo, a pesar de la extrema gravedad y horror de estas plagas, los supervivientes en la tierra continúan negándose a arrepentirse, persistiendo en prácticas como la idolatría, el homicidio, la brujería, la inmoralidad sexual y el robo. Espero que haya disfrutado del contenido. No dude en suscribirse al canal y compartir el video
para llegar a más personas. También te dejo otro video sugerido en la tarjeta. Nos vemos la próxima vez.